Bacterianas. Como en temas anteriores, es necesario insistir en lo más típico de cada cuadro. Hay que prestar especial atención a cuadros típicos, como el impétigo y la celulitis. 1516, 157. Las costras meliséricas son típicas del impétigo contagioso. El impétigo contagioso puede producir glomerulonefritis como complicación. El erisipeloide es típico de carniceros o tras clavarse una espina de pescado. Las infecciones anexiales suelen deberse a las Staphylococcus aureus. El antecedente de tampón superabsorbente debe asociarse al síndrome del shock tóxico. La forma más frecuente de tuberculosis cutánea es el lupus vulgar, típicamente descrito como jalea de manzana a la vitropresión. Las máculas hipocrómicas anestésicas deben hacer pensar en la lepra. En niños con una infección estafilocócica del área OR que comiencen posteriormente con lesiones cutáneas, generalizadas más llamativas en zona peribucal y en pliegues, sospechar un síndrome estafilocócico de la piel escaldada. Manual CTO de Medicina y Cirugía, 14 edición. 4.1. Piodermitis. Otras infecciones comunes. Las infecciones producidas en los anejos cutáneos suelen estar causadas por Staphylococcus aureus SARM. En cambio, las que afectan solo a la dermis se deben con frecuencia a Streptococcus. Desde hace décadas existe un aumento de incidencia de Staphylococcus aureus resistente a meticilina como bacteria productora de infecciones nosocomiales. Tan menos bien cabe destacar el papel del SARM de adquisición comunitaria como patógeno emergente productor de infecciones de piel, partes blandas en países industrializados. En la tabla 4.1 se muestran las características de las infecciones bacterianas más frecuentes. Impétigo. Contagioso estafilococo streptococo. Costras meliséricas. Sin clínica sistémica. Glomerulonefritis, no endocarditis ampolloso solo estafilococo. Ampollas, erosiones. Impétigo. Erisipela streptococo. Placa bien definida. Clínica sistémica celulitis streptococo. Placa mal definida. Clínica sistémica. Fascitis necrotizante. Gram positivos, anaerobios y bacilos gram negativos. Formación de extensas áreas violáceas y flictenas hemorrágicas. Clínica sistémica. Mal estado general. Erisipeloide erisipelotris, Luciopatiae. Espina de pescado. Penicilina. Erythrasma Corynebacterium minutissimum. Pliegues, obesos, diabéticos. Luz de Wood rojo coral. Eritromicina. Infecciones anexiales habitualmente estafilococo. Síndrome estafilocócico de LA piel escaldada. Infección por vías aéreas. Cultivo cutáneo negativo. Nikolsky. Cloxacilina. Del shock tóxico shock más exantema síndrome. O streptococo shock más exantema estafilococo. Dermatosis por pseudomonas. Relación con la menstruación, uso de tampones. Sobreinfección de quemaduras, sobreinfección del cordón umbilical, foliculitis de las piscinas o del agua caliente, síndrome de las uñas verdes, eczema gangrenoso. Tabla 4.1. Características de las piodermitis y otras infecciones bacterianas comunes. Impétigo. El impétigo es una infección superficial muy contagiosa, sin repercusión sistémica y de etiología normalmente mixta, producida por cocos gram menos positivos, streptococos y estafilococos. Normalmente se ha aceptado que el causante más frecuente fuera el Streptococcus pyogenes, aunque actualmente se señala que predomina el Staphylococcus aureus. La forma más típica es el impétigo contagioso, figura 4.1, que se caracteriza por costras de color miel meliséricas, que aparecen normalmente en la cara y en otras zonas, expuestas 1516, 157. 20. Es típico de niños. Una temible complicación, aunque infrecuente, es la glomerulonefritis postestreptocócica. La fiebre reumática, por el contrario, no parece guardar relación con infecciones estreptocócicas cutáneas, sino únicamente con infecciones faríngeas. Existe otra forma menos habitual llamada impétigo ampolloso, de origen exclusivamente estafilocócico, cursa con la aparición de ampollas y de erosiones en la piel, afecta, consecuencia de las toxinas epidermolíticas que poseen estas bacterias. Figura 4.1. Impétigo contagioso. Los impétigos se tratan con un antibiótico tópico, mupirocina o ácido fusídico u oral, si las lesiones son numerosas. Erisipela. La causa más frecuente de erisipela es el estreptococo del grupo A. Con menos consiste en una infección de la parte superficial de la dermis. Se manifiesta como una placa eritematosa, bien definida, brillante y dolorosa a la presión, habitualmente en la cara o en las piernas, es típica de mujeres de mediana edad,
con insuficiencia venosa crónica. Figura 4.2. Figura 4.2. Erisipela. Celulitis. Se trata de una infección de la dermis profunda y del tejido subcutáneo, causada normalmente por estreptococos. Cursa con placas eritemato-menosas mal definidas por ser más profunda que la erisipela, dolorosas y 0,4. Infecciones bacterianas. Pistas para diferenciar la fascitis necrotizante de una celulitis: menos dolor intenso, menos rápida progresión, menos áreas azul grisáceas, menos ampollas hemorrágicas, menos exudación maloliente, menos anestesia y consistencia leñosa, menos aumento de erisipeloide. Consiste en una placa eritematosa en el dorso de la mano, que suele detenerse al llegar a la muñeca. Figura 4.5. Figura 4.5. Erisipeloide en la mano de un carnicero. Es una enfermedad propia de ganaderos, carniceros, o producida al clavarse la espina de un pescado. El agente etiológico es un gram positivo, erisipelo-trisluciopatiae. Se trata con penicilina. No se deben confundir la erisipela, el erisipeloide y el eritema erisipeloide. La erisipela es una infección bacteriana causada por Streptococcus staphylococcus. El erisipeloide es una infección causada por Luciopatiae, típica de pescaderos o carniceros. El eritema erisipeloide es una placa inflamatoria que aparece en miembros inferiores, en la fiebre mediterránea familiar. Eritrasma. Es una infección por un gram positivo, Corynebacterium minutissimum. Se trata de placas eritematosas, en grandes pliegues, en especial en las ingles. Es más frecuente en obesos y en diabéticos. Se diferencia de las tiñas inguimenosnales en que el eritrasma tiene fluorescencia de color rojo coral con la luz de Wood. El tratamiento es la eritromicina. 21. Calientes. Figura 4.3. Debe investigarse una puerta de entrada opción de continuidad o tinea pedis. Tanto la erisipela como la celulitis pueden asociar sintomatología sistémica con fiebre, malestar general y leucocitosis. El tratamiento en ambos casos debe hacerse con antibióticos sistémicos, habitualmente con penicilinas o cefalosporinas de primera generación, cefalexina, cefadroxilo. Figura 4.3. Celulitis con una evidente puerta de entrada. Fascitis necrotizante. Se trata de un cuadro extremadamente grave en el que acontece una necrosis rápidamente progresiva de la grasa subcutánea y la fascia con posterior necrosis de la piel suprayacente. Es más frecuente en pacientes ancianos, diabéticos, alcohólicos, con insuficiencia cardíaca o enfermedad vascular periférica. La localización más habitual son las extremidades. En la mayoría de los casos, se trata de una infección mixta, bacterias aerobias y anaerobias, y solo un 10% está causado por estreptococos del grupo A. Comienza como una celulitis rápidamente progresiva que no responde a antibiótico. A las 36 horas, ya aparece una coloración gris azul-menoslada característica. Puede asociar ampollas violáceas o flictenas, hemorrágicas. Figura 4.4. Conforme el cuadro avanza, aparecen exudado maloliente, induración de los tejidos subcutáneos, consistencia leñosa, anestesia, destrucción de los nervios cutáneos, que indica afectación profunda y SOP. Figura 4.4. Fascitis necrotizante con formación de ampollas violáceas y flictenas hemorrágicas. En cuanto al abordaje terapéutico, la medida más importante es la exploración quirúrgica y la fasciotomía precoz. Se debe instaurar antibioterapia de amplio espectro frente a gram positivos, anaerobios y bacilos gram negativo -2 P. Piperacilina tazobactam. Manual CTO de Medicina y Cirugía, 14 edición. Regla mnemotécnica: el eritrasma se ve de color rojo, eritro a la luz de Wood, y responde a eritromicina. 4.2. Infecciones de los anejos. Foliculitis. Infección e inflamación de uno o varios folículos pilosos causada sobre todo por estafilococos. Se caracteriza por pústulas con distribución folicular. La mala higiene y la depilación son factores predisponentes. Las formas leves se tratan tópicamente antisépticos, mupirocina, ácido fusídico, y las graves sistémicamente amoxicilina con ácido clavulánico, clindamicina u otro. Un tipo especial de esta infección es la foliculitis del baño caliente o de las piscinas, causada por Pseudomonas aeruginosa, y que normalmente no requiere tratamiento, se autolimita. Forúnculos. Comprende toda la unidad foliculoglandular. Figura 4.6. Cuando se localiza en la cara, existe peligro de que la infección afecte a estructuras meníngeas, en especial en el triángulo nasogeniano labial, triángulo de la muerte de Filatov. No se deben manipular estas lesiones. Figura 4.6. Forúnculo.
Antras. El antras afecta a varios forúnculos vecinos. Clínicamente se aprecia una placa eritematosa fluctuante que agrupa varios puntos de supuración, con afectación del estado general. Los forúnculos faciales y los antras requieren normalmente tratamiento sistémico frente a estafilococos. 22. No se debe confundir el antras con el carbunco, infección por Bacillus anthracis, que es una úlcera necrótica con edema duro alrededor. Síndrome estafilocócico de la piel, escaldada o enfermedad de von Ritterstein, causado por Staphylococcus aureus fago 71, que produce una toxina epimenos dermolítica. Es un cuadro típico de la infancia, en el que, coincidiendo con una infección estafilocócica o vías respiratorias, aparece una eritrodermenosmia que evoluciona hacia un despegamiento generalizado de la epidermis con signo de Mikulski. El aspecto es similar al de una escaldadura. Histológicamente, el despegamiento es a nivel de la granulosa. El estafilococo no se puede cultivar a partir de las lesiones cutáneas, porque es una enfermedad por toxinas que circulan por la sangre. El tratamiento consiste en administrar cloxacilina. Síndrome del shock tóxico. Este síndrome está causado por los Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus productores de exotoxinas. Se caracteriza por fiebre e hipomenós-tensión, fallo multiorgánico shock y un exantema escarlatiniforme con descamación palmoplantar que aparece 1 o 2 semanas tras el inicio de la erupción. Puede asociar afectación de mucosas con lengua en fresa, pulse, menos ras vaginales y eritema conjuntival. Este cuadro inicialmente se relacionó con el uso de tampones superabsorb-20, aunque también se ha visto que es más frecuente durante la menstruación, aunque no se utilicen tampones. Fuera de la menstruación, se ha relacionado con infecciones de partes blandas o posquirúrgicas, retención de cuerpos extraños, taponamientos nasales o quemaduras. El tratamiento incluye medidas de soporte dirigidas contra el shock, eliminar la fuente de la infección y antibioterapia sistémica. Infecciones por pseudomonas. A nivel cutáneo, pseudomonas puede producir diversos cuadros, como la sobreinfección de quemaduras, el síndrome de las uñas verdes, las infecciones umbilicales del recién nacido típico exudado verdoso y la foliculitis de las piscinas. En el paciente inmunodeprimido, sobre todo en neutropénicos, es característico el ectima gangrenoso, que se presenta como úlceras necróticas, alrededor de las cuales hay eritema y edema. La tabla 4.2 ofrece un breve resumen de las infecciones cutáneas más frecuentes. 04. Infecciones bacterianas. Mycobacterium fortuitum y Mycobacterium chelonae. En relación con la depilación, pueden producir nódulos ulcerados. Es una forma frecuente de micobacteriosis atípica en nuestro medio. No se debe confundir lupus vulgar tuberculosis con lupus pernio, manifestación de la sarcoidosis. Véase tema 18. 4.4. Lepra. La lepra es una enfermedad crónica causada por Mycobacterium leprae bacilo de Hansen, un bacilo ácido alcohol resistente. Histológicamente es característico encontrarlo en el interior de los macrófagos, agrupados en formaciones llamadas globi. Afecta, sobre todo, a la piel y al sistema nervioso periférico. Para su transmisión, precisa un contacto íntimo y dura menos de pero se desconoce el mecanismo. Dependiendo de la inmunidad celular, se distinguen dos formas clínicas principales. Lepra tuberculoide. Se traduce en una buena respuesta inmunitaria. Frente al bacilo lepra paucibacilar. Aparecen placas hipocrómicas, con bordes muy bien definidos. Figura 4.9. Es característica la pérdida premenocos de la sensibilidad en dichas zonas. Microscópicamente, se aprecian granulomas dérmicos perineurales. Figura 4.9. Lepra tuberculoide. Mancha hipocrómica anestésica. Lepra lepromatosa. Se presenta en pacientes con mala respuesta inmunitaria celular, por ello, con abundantes bacilos lepra multimenos bacilar. La lesión típica es el leproma, placa infiltrada mal definida que aparece especialmente en la cara y en las zonas distales de las extremidades. La alteración en la sensibilidad es más tardía. La madarosis, pérdida de pelo, en la cola de las cejas y la facies leonina, lepromas faciales, son lesiones típicas. Figura 4.10. Las mutilaciones y las deformidades son consecuencia de los trastornos tróficos y neurológicos. Lepra borderline o dimorfa. Formas clínicas inestables en las que es. 23. Lugar de infección. Comentarios. Dermis streptococo. Impetigo, costras melicéricas. Niños. Cuidado, glomerulonefritis. Erisipela, placa eritematosa, brillante y dolorosa a la presión. Celulitis, bordes peor definidos que en erisipela fascitis. Necrotizante celulitis rápidamente progresiva que no responde a antibiótico.
Coloración gris azulada, ampollas violáceas o hemorrágicas. Anejos de estafilococo. Foliculitis superficial. Si baño caliente, pseudomonas. Forúnculos en la cara, puede llegar a meninges. No manipular. Antras varios forúnculos unidos. No confundir con carbunco. Tabla 4.2. Infecciones cutáneas más frecuentes. 4.3. Tuberculosis cutánea. La forma más frecuente de tuberculosis cutánea es el lupus vulgar, figura 4.7. Se visualiza una placa amarillenta con color de jalea de manzana a la vitropresión, crónica y progresiva, situada normalmente en la cara preauricular. La histología muestra granulomas, tubérculo y menos des. Existen muchas otras manifestaciones como la escrofulodermia, absceso que fistuliza, tuberculosis verrucosa o el chancro tuberculoso. Figura 4.7. Lupus vulgar. Otras micobacterias que también tienen interés dermatológico son Mycobacterium marinum. Causa el granuloma de las piscinas o de los acuarios, figura 4.8. Se trata de un nódulo granulomatoso en manos o en pies. Figura 4.8. Granuloma de las piscinas en propietario de acuario. Posible ver características clínicas de ambas formas polares. Manual CTO de Medicina y Cirugía, 14 edición. Hipertroa. Pabellones. Auriculares, madarosis. Leproma. Desaparición de surcos faciales. Figura 4.10. Lepra lepromatosa. Nariz ancha. Hipertroa labial. Una paciente mujer de 52 años, linfadenectomizada por un adenocarcinoma de la mama izquierda, acude a urgencias por premenos, sentar, desde hace 48 horas, tumefacción y enrojecimiento en el brazo izquierdo. Asocia febrícula de 37,8 OC. De los siguientes enunciados, acerca del cuadro clínico que padece la paciente, señalad la respuesta incorrecta. 1. Requerirá tratamiento antibiótico oral o intravenoso. 2. La alteración del drenaje linfático es un factor clave en la patogénesis del cuadro. 3. El agente causal más frecuente es Staphylococcus aureus. 4. El cuadro suele aparecer en pacientes con una puerta de entrada picadura de artrópodo, tiña interdigital. 3. 24. El diagnóstico de la lepra se hace mediante baciloscopia de una muestra de tejido, ya que el bacilo de Hansen no se puede cultivar. La intradermo menos reacción con lepromina mide la respuesta inmunitaria celular frente a bacilos muertos. No es diagnóstica, solo etiqueta la forma clínica, siendo positiva en la tuberculoide buena inmunidad y negativa en la leproma -tosa mala inmunidad. La lectura se realiza a los 21 días. Reacción de Mitsuda. Existen falsos positivos en pacientes con tuberculosis o nados de. Como el bacilo de Hansen tiene un crecimiento muy lento, los tratamientos para la lepra deben ser muy prolongados. Lepra paucibacilar, dapsona más rifampicina más clofazimina durante 6 meses. Lepra multibacilar, dapsona más rifampicina más clofazimina durante 12 meses. Un paciente varón de 68 años, diabético, acude a urgencias por un cuadro de tumefacción, enrojecimiento e intenso dolor en la pierna derecha de menos de 24 horas de evolución. Se encuentra en tratamiento con cloxacilina. A la exploración presenta extensas áreas azul grisáceas, ampollas hemorrágicas y exudado maloliente en la pierna afecta. Señale la medida más importante de cara al manejo de este paciente. 1. Toma de muestra para cultivo bacteriano y cambio de antibiótico a uno de amplio espectro. 2. Extraer hemocultivos y vigilancia de constantes vitales. 3. Avisar al cirujano de guardia, para valorar fasciotomía urgente. 4. Realizar una prueba de imagen, para valorar la extensión en profundidad. 3. 25. 05. Zoonosis y parasitosis. En este tema el apartado más importante es la escabiosis, está de moda y aparece con frecuencia en los últimos años. Para el resto del tema basta con una lectura rápida. 1023-24, 169, 1022-23, 188. Cuadro típico de leishmaniasis cutánea, niño con lesión úlcero, menos costrosa en la cara, de evolución crónica. Agente etiológico más frecuente en nuestro medio, L. Donovani o L. infantum. La lesión más específica de la sarna es el surco acarino. En forma de caso clínico, sería prurito nocturno más prurito en familiares más surco acarino más pápulas o nódulos, en axilas y genitales. En la sarna, el tratamiento de elección es la permetrina tópica o la ivermectina oral, en 2 ocasiones, separadas una semana entre sí. Es importante que todos los convivientes y contactos estrechos del paciente realicen el tratamiento de forma simultánea y tratar conjuntamente los vómites.
Manual CTO de Medicina y Cirugía, 14 edición. 5.1. Botón de Oriente o leishmaniasis cutánea. Etiología y clínica. Su agente etiológico más frecuente en el mundo es Leishmania tropica, en nuestro medio, Leishmania donovani y Leishmania infantum. El reservorio del protozoo son los perros y el hombre, y se transmite mediante el Mosquito plebotomus. Es más habitual en niños. La picadura produce una pápula o nódulo, que en semanas se ulcera y forma una costra, lo que provoca una cicatriz. El lugar típico de aparición son las zonas expuestas al mosquito, sobre todo la cara. Figura 5.1. Figura 5.1. Leishmaniasis cutánea o botón de Oriente. Tratamiento. El tratamiento se lleva a cabo con antimoniales intralesionales gluconato de antimonio. Pueden ser útiles el itraconazol y la crioterapia, y en pacientes menos desinmunosuprimidos la anfotericina B liposomal. 5.2. Escabiosis. La escabiosis o sarna es una infestación causada por el ácaro Sarcoptes scabiei variante hominis. Figura 5.2 y su incidencia está en aumento en los últimos años. Los pacientes suelen tener 10 o 15 ácaros en todo el cuerpo y el periodo de incubación, hasta que aparecen los primeros síntomas, es de 2 o 6 semanas. Figura 5.2. Sarcoptes scabiei hembra visto al microscopio óptico. 26. Clínica. El síntoma más característico es el prurito intenso nocturno, causado por la respuesta inflamatoria frente al ácaro. Es frecuente la afectación simultánea de convivientes, aunque existen los portadores asintomáticos. Suele respetar el cuero cabelludo y la cara, salvo en neonatos y lactantes. Las lesiones son máculas y pápulas escoriadas que aparecen típicamente entre los dedos de las manos, muñecas, genitales, pies, areolas y axilas. Figura 5.3. Figura 5.3. Escabiosis. Surco acarino. La lesión más específica es el surco acarino, en cuyo extremo se encuentra la eminencia acarina, zona de avance del surco, donde se encuentra el ácaro. En dermatoscopia, se define como signo del ala delta. Figura 5.4. También podemos encontrar nódulos en escroto. Mir 22 o 23, 188. Figura 5.4. Dermatoscopia del surco acarino. La flecha indica el signo del ala delta, que corresponde al ácaro en el extremo de avance del surco. Los asteriscos hacen referencia al surco labrado por el parásito. 05. Zoonosis y parasitosis. Las alternativas terapéuticas para la sarna incluyen permetrina crema 5%, es el tratamiento clásico de primera elección. Aunque en la clínica, cada vez se emplea menos en monoterapia por el aumento de resistencias. Debe aplicarse en todo el cuerpo, salvo en la cara, en 2 ocasiones, separadas 7 o 14 días entre sí. El efecto adverso más frecuente es la irritación cutánea. Puede emplearse con seguridad en niños 2 meses y en embarazadas. Ivermectina oral, cada vez se emplea con mayor frecuencia, en mono menos. Terapia como primera línea o en combinación con permetrina. Se debe tomar en 2 ocasiones, separadas 7 días entre sí. Está contraindicado en niños 15 y en mujeres embarazadas. Vaselina azufrada 6 o 10%, se puede emplear en niños 2 meses y en embarazadas. Puede producir irritación y emite un fuerte olor. Benzoato de bencilo 25%, poco empleado en nuestro medio. Regla mnemotécnica, la permetrina está permitida en embarazadas y niños. 5.3. Pediculosis. La más frecuente de todas es la pediculosis capitis. Otras son la pediculosis corporis y la pediculosis pubis. Su síntoma fundamental es el prurito. En la pediculosis pubis, son típicas unas máculas parduzcas en la ropa íntemenos y sobre la piel, que se denominan máculas cerúleas. Estas pigmentamenociones aparecen como resultado de la reducción de la hemoglobina por una enzima del parásito. El tratamiento consiste en malatión, ivermectina o permetrina por vía tópica. 27. Existen 2 formas especiales de sarna. Sarna costrosa, antes llamada sarna noruega, típica de pacientes inmunodeprimidos y ancianos. Presentan hiperkeratosis generalizada y costras, más llamativa en manos, pies, cuero cabelludo y sobre promenosminencias óseas. Los pacientes tienen cientos o miles de ácaros, por lo que es muy contagiosa. En cambio, como los pacientes están menos deprimidos, suele ser asintomática o prurito leve. Sarna nodular, persistencia de nódulos pruriginosos normalmente escrotales a pesar del tratamiento correcto. Se explica por qué el prurito de la sarna se debe a la respuesta inflamatoria frente al ácaro, por lo que puede persistir un tiempo tras resolverse la infestación. Tratamiento.
El tratamiento se puede realizar con diferentes fármacos, escabicidas tópicos u orales, y el esquema general consiste en 2 dosis separadas al menos 1 semana entre sí. Es esencial explicar a los pacientes que el prurito puede persistir hasta 1 mes después de haber finalizado el tratamiento, sin que ello implique que ha fracasado. La sarna es muy contagiosa, por lo que el tratamiento deben realizarlo simultáneamente tanto el paciente como todos sus convivientes y parejas sexuales, independientemente de que estén asintomáticos. Hay portadores asintomáticos, y el periodo de latencia entre la infestación y los primeros síntomas puede prolongarse varias semanas. Los animales no transmiten la sarna humana. Coincidiendo con el tratamiento, los pacientes deben realizar un manejo de los vómites, lavar toda la ropa, sábanas y toallas a más de 50 meter en bolsa de plástico cerrada durante 5 o 7 días, 1023-24, 169. Manual CTO de Medicina y Cirugía, 14 edición. Paciente de 5 años de edad, varón y natural del sur de la provincia de Madrid. Extraído a consulta por placa infiltrada de 2 de diámetro en mejilla derecha, con zona central erosionada de 2 meses de evolución, que no ha respondido a mupirocina tópica. No refieren viajes al extranjero, el estado general es excelente y al niño parece no dolerle. Ya le había pasado en una ocasión anterior, y según la madre, se trató con nitrógeno líquido, y le quedó una cicatriz residual, hipopigmentada. Señalar la respuesta correcta. Lo más probable es que el paciente sea atópico y la lesión sea un molusco, por lo que lo ideal sería tratarlo con aciclovir oral, dada la posible diseminación del virus. 2. El agente etiológico más frecuente en nuestro medio, dada la patognomología que presenta el paciente, es Leishmania donovani. 3. Es un caso claro de micobacteriosis cutánea, por lo que habría que realizar tratamiento con rifampicina oral. 4. Es posible el contagio por contacto directo, por lo que habría que aconsejar que el paciente no acuda al colegio hasta la completa resolución de la lesión. 2. 28. ¿Cuál de las siguientes no sería la recomendación más adecuada para un paciente con sospecha de escabiosis? 1. Recomendar tratamiento médico con permetrina tópica, al 5% alpamenos-ciente y todos sus convivientes. 2. Lavar la ropa, toallas y sábanas con agua caliente a 60 O. 3. Si el paciente convive con niños menores de 1 año, no se podría usar permetrina tópica, por lo que el tratamiento ideal sería aplicar crema de lindano. 4. Si tras un correcto tratamiento escabicida persiste el prurito, habría que pensar en eczema postescabiótico. 3. 29. 06 Enfermedades. Eritemato menos.